en el 90% de los casos donde la víctima termina agredida de alguna forma importante, terminando una mutilación, algún corte o una hospitalización. Y en los casos de feminicidio como tal, de asesinato, de homicidio de la mujer, también se presenta muchas veces las denuncias de manera anterior al crimen. Las estadísticas en Colombia nos lanzan las siguientes cifras. Solo el 15% de los casos de violencia intrafamiliar son imputados, o sea, el denunciado lo es efectivamente imputado. Encontramos que la viralidad como medida de denuncia se convirtió durante el 2020 y de lo que va del 2021 en una medida efectiva, como si fuera solo mediante la vergüenza estatal y administrativa la única manera en que las mujeres logran ser escuchadas. De pronto, y eso es lo único que logra darles visibilidad. Después de la denuncia en público que hizo Liliana a través de su Instagram, logró el apoyo de la alcaldía, de la fiscalía y de la personería. Esto ya se los he comentado. Una de las grandes conclusiones de este análisis que hace la Alianza COVID para las cifras durante la pandemia en temas de violencia de género, nos dice que medicina legal en Colombia incluyó al feminicidio como tal y a las mujeres víctimas de abuso de maltrato en una valoración de riesgo epidemiológico, ¿ya? Porque en Colombia aproximadamente 15.000 mujeres se encuentran en riesgo de feminicidio. El 46% está en riesgo extremo, el 54% está en riesgo moderado. ¿Esto qué significa? Cualquier mujer denunciante, cuando se acerca a la fiscalía a dejar su denuncia, es valorada, es evaluada para ver el riesgo, el grado de riesgo en el que ella se encuentra. Y muchas veces este violentómetro muy famoso, que fue durante un tiempo viral en redes sociales, nos lanza escalas de agresión, empezando por los celos, continuando con los golpes a la pared, por ejemplo, y terminando en feminicidio. Esta escala o este violentómetro también se tiene en cuenta a la hora de la recepción de las denuncias. Y pues Medicina Legal concluye que nada más y nada menos que 15.000 mujeres solo de las denunciantes se encuentran en riesgo de feminicidio en Colombia, mientras que los casos en donde no hay denuncia pues están en un riesgo de morir o de ser agredidas de manera grave, pero en el anonimato. Algo importante que sucedió y que ya lo he comentado en algunos apuntes pie de página es las diferentes medidas que los gobiernos a nivel mundial y que también en Colombia implementaron para lidiar con la violencia de género, que era precisamente la puesta en marcha de líneas de acción, de llamadas a través de diferentes números para hacer la recepción de las denuncias. Bastante particular que todas estas llamadas han decaído, puesto que las mujeres no solamente tienen problemas de conexión, a veces no tienen minutos o ni siquiera un celular cerca, y en algunos de los casos las denunciantes hablan idiomas diferentes a quien les recibe la denuncia. Es por lo tanto que a pesar de que la solución, la innovación pública de la recepción de llamada telefónica fue importante y le dio a las mujeres siquiera la sensación de ser escuchadas, pues no ha tenido la efectividad que debería tener para disminuir estos casos. Tenemos que para el tema de las llamadas a las diferentes líneas como la 123, 145, 141, etcétera, en relación al año 2019 aumentaron en un 145%. Cada 25 horas había una denuncia por feminicidio. Cada 10 minutos había una denuncia por violencia intrafamiliar y cada 25 minutos hay una denuncia por delito de tipo sexual. Esas son las estadísticas del 2020.
Finalmente, y continuando con este estudio que he querido preparar en torno al tema para las personas que me están viendo y escuchando, tenemos que pensar que en lo corrido del 2021, con una víctima de feminicidio por día, niña o adulta, la pregunta va más allá de la eficiencia del Estado y la eficiencia administrativa. Tenemos que en un departamento de Colombia se hizo la detención a un fiscal por violencia intrafamiliar y era precisamente un fiscal de la CAVIF o de la Dirección de Violencia Intrafamiliar. Bueno, después de encontrar esta última víctima en Guapi, que tras no superar los 15 años de edad, vemos que mientras ella es encontrada en el río con claras muestras de abuso sexual y muerta por herida de arma blanca, su mamá en este momento se debate entre la vida y la muerte porque también fue herida con la misma arma cortopunzante por el agresor. Entonces su madre no tiene conocimiento de que su hija ha fallecido. Ese es el último caso del cual sabemos, pero las estadísticas desde el 2020 han sido escandalosamente publicitadas solo por los colectivos feministas que luchan con diferentes estrategias para lograr la visibilidad de los derechos que quieren les sean protegidos a toda la población femenina colombiana. Encontramos que de estas 14 mujeres, 3 de ellas eran menores de 15 y María Ángel tenía tan solo 4 años de edad. Más allá de la falla en la justicia, encontramos que la sociedad está en un estado deplorable y decadente y que ello está cobijado por la protección que se le da al estereotipo de la mujer sumisa. Yo quiero que pensemos en este punto. Hay cierta superioridad moral en la sumisión femenina y esa sumisión femenina como superioridad moral es promovida por las mismas mujeres y muchísimas veces es también catalogada por entidades y por funcionarios como un buen comportamiento. ¿Qué tanto le permitimos o qué tanto reconocemos las emociones de enojo en la mujer como una manifestación válida a sus agresiones? ¿De qué manera tiene que responder una mujer agredida? ¿Tiene que reírse o tiene que estar contenta por haber sido agredida? ¿Por qué el enojo solo se le permite a los hombres? ¿Y por qué el enojo masculino es respetado, mientras que el enojo femenino es burlado? La respuesta se encuentra dentro no solamente de las prácticas administrativas y judiciales, en donde el escándalo de una mujer neurótica agredida puede incluso hasta significarle a ella consecuencias negativas dentro de su proceso. ¿Qué hacemos si es un hombre el que se presenta llorando por una supuesta situación de abuso? Necesitamos evaluar las pruebas y necesitamos rutas contundentes. Es así como diferentes organizaciones feministas a lo largo de todo el territorio colombiano han convocado diferentes acciones, como plantones y velatones para rechazar la ola de violencia contra las mujeres. Pero más allá, yo quisiera invitarlos a pensar, y también a los colectivos feministas que de pronto me están mirando y escuchando, más allá de la performance, necesitamos contundentes liderazgos políticos que promuevan que efectivamente las rutas funcionen y que haya castigos para los funcionarios y para los jueces que no lleven a cabo una medida de protección efectiva para las mujeres adultas, niñas, adolescentes y ancianas que hayan pedido de manera anticipada una medida preventiva para su supervivencia. Linda Michelle es una jovencita que tras su desaparición y permanecer durante un mes en medicina legal, sus padres finalmente lograron encontrarla. Pero medicina legal no les da una declaración ni una información verídica.
¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa para que medicina legal guarde silencio durante tanto tiempo? ¿Por qué no hace la identificación de este cuerpo teniendo todas las herramientas para comunicarse con sus familiares? Durante el 2020, diferentes mecanismos de búsqueda y rescate se llevaron a cabo en todo el territorio colombiano. Y este tipo o esta medida tiene unos requisitos esenciales que deben ser efectivamente revisados por la autoridad para que se ponga en marcha. Para ejecutar tal medida, quien denuncia o quien solicita la apertura del mecanismo debe ser absolutamente consciente de que si obra mediante falsedad o mentiras, estará defraudando al aparato administrativo del Estado, lo cual significa un grave desgaste de toda esta fuerza que debería dirigirse efectivamente a la búsqueda de mujeres y de niñas que estén desaparecidas realmente. Esa fuga de energía del aparato administrativo debe ser vilipendiado, debe ser escarmentado. Estas personas que hacen el uso de los mecanismos administrativos y judiciales mediante mentiras están desgastando, están malgastando lo que debería dedicarse a las víctimas reales. En muchas ocasiones durante el 2020 vimos cómo diferentes mujeres eran encontradas posteriormente en una finca, en una fiesta o en el caso de Bogotá junto a su abuela. Encontramos un fenómeno social donde las mujeres adolescentes y donde las niñas decidieron salir de sus entornos familiares por estar viviendo violencia. Y esto a ellas las pone en una vulnerabilidad extrema, puesto que si no hay alguien como un tutor o un agente oficioso que se dedique, que les solicite sus medidas preventivas, ellas quedan vulnerables, expuestas, sin solicitar de manera anticipada la revisión de sus viviendas, de su lugar en el que están pasando el aislamiento. Entonces vemos que hay diferentes fenómenos sociales al interior de las viviendas y vemos que hay diferentes motivaciones en las mujeres para huir de sus casas o para solicitar apoyo externo. ¿Por qué hoy en día es una burla encontrar a una mujer pasando días con su pareja o con amigos? ¿Y por qué encontrarla tirada en un río, violada y muerta, no es lo suficientemente grave? ¿En dónde y hacia dónde está caminando la sociedad colombiana? ¿Por qué la mujer tiene que ser vista como un sujeto de derechos menor? ¿Por qué el hombre, por qué la comunidad masculina e incluso algunas mujeres descalifican y anulan a la mujer en posición de víctima o denunciante? Esa es la pregunta más grande. El Observatorio de Feminicidios Colombia durante el 2020 nos lanzó espantosas cifras. Se cometieron 568 feminicidios, de los cuales las cifras más altas están 68 en agosto, 85 en septiembre, 60 en noviembre y 64 en octubre. Se busca llamar la atención del gobierno mediante estos diferentes organismos, estos conjuntos y colectivos feministas. Necesitamos organismos especializados, necesitamos un presupuesto efectivo y la coordinación para la búsqueda de mujeres desaparecidas y de las denunciantes. Es lo que nos dice nuestra activista Ana Cristina Muñoz de Mujeres NASA Hilando Pensamiento, Hilando Personas. Ella hace todo el análisis y después de una entrevista que se les confiere a los señores de El Tiempo, la gran conclusión es la decadencia social y la debilidad con la que los nacientes organismos feministas, instituciones y fundaciones operan desde la precariedad. Es con las uñas y con presupuestos paupérrimos como las oficinas de mujeres, las mesas de mujeres, los consejos de mujeres están tratando de hacer algo al respecto dentro de las administraciones.
es la denuncia pública, es el empoderamiento de la denunciante, es la colectividad desde la primera línea de las denunciantes, las que deben tener todo el apoyo. Es a través de la vida de las supervivientes como las demás mujeres logran ser protegidas. Muchísimas gracias.